el que hoy nos va a acompañar es trastornos del sueño en el hombre. Muchísimas gracias, todo un honor que esté con nosotros, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quiero agradecer a la doctora Norma Lilia Rodríguez por la invitación y por supuesto a la doctora Tita Miranda por la organización, por habernos incluido. Es un verdadero honor estar con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de sueño. La idea de esta presentación es hablar de cómo dormimos, cómo deberíamos de dormir y algunos de los trastornos de sueño más frecuentes en diferentes etapas de la vida, particularmente con un enfoque de género. Vamos a hablar un poco más de lo que sucede con los hombres, ¿no? Dado que el curso, pues, esta es la idea, concientizar a los hombres, a los varones, de la importancia de la salud y particularmente de la importancia del sueño sobre nuestra calidad de vida. Si me regalan la siguiente, ya está. Bueno, pues quisiera empezar hablando de cómo dormimos. De repente pensamos, o se pensaba hace muchos años, cuando nos dormíamos, pues había un switch que se apagaba, y esto no puede estar más lejos de la realidad. Sabemos que cuando dormimos hay cambios en algunas variables neurofisiológicas que van a dar la caracterización de las diferentes etapas de sueño. Particularmente, las variables que más nos orientan hacia el estado de vigilancia o de sueño de un sujeto es la actividad eléctrica cerebral. También nos apoyamos del tono muscular y de los movimientos oculares. Cuando estamos despiertos, atentos, con ojos abiertos, tenemos la actividad más rápida de la actividad eléctrica cerebral. Vamos a tener actividad rápida de bajo voltaje, por supuesto, movimientos oculares y un aumento del tono muscular. Conforme nos vamos relajando, cerramos los ojos y empezamos a entrar en sueño, vamos a ver cambios en esta actividad eléctrica cerebral. La actividad se va a hacer cada vez más lenta y con un mayor voltaje. Vamos a ver movimientos lentos en los ojos y por supuesto una reducción en el tono muscular. Los humanos dormimos en sueño ligero, que está compuesto por la etapa 1 y 2 de sueño. Ahí vemos una ausencia, una reducción importante de la actividad alfa, por supuesto ya no hay actividad beta, y se caracteriza particularmente por la presencia de actividad teta con algunos grafoelementos muy particulares, como las puntas del vértex para sueño 1, que es como uno de los primeros grafoelementos que empezamos a observar cuando nos empezamos a quedar dormidos. Se van a ver, por supuesto, en regiones centrales. Y en sueño 2 vamos a ver usos de sueño y complejos K. Entonces, son características muy particulares de lo que llamamos el sueño ligero. Además, vamos a ir profundizando en el sueño y vamos a entrar al sueño N3, también conocido como sueño de ondas lentas. Aquí vamos a ver actividad delta, la actividad más lenta de la actividad eléctrica cerebral. Va a haber disminuido aún más el tono muscular y ya no va a haber movimientos oculares rápidos. Y después de esta etapa de sueño, vamos a ver una etapa que cuando la describieron le llamaron sueño paradójico, porque los investigadores pensaban que se había despertado el voluntario o el paciente. Vamos a ver nuevamente actividad rápida en la actividad eléctrica cerebral, intromisión de actividad alfa, vamos a ver movimientos oculares rápidos y entonces pues interpretaban que el sujeto estaba despierto. Sin embargo, la principal diferencia es que hay una atonía muscular. Posteriormente se dieron cuenta que no nada más estaban dormidos, sino que además estaban soñando. A esta etapa de sueño se le conoce como sueño de movimientos oculares rápidos y además de perder el tono muscular, y esa es una característica que tengamos en mente porque la vamos a retomar más adelante, pues es donde se presentan la mayor parte de las ensoñaciones, sobre todo aquellas que tienen una historia larga y hay mucho contexto y podemos redactar. Bueno, a lo largo de la vida vamos a ir durmiendo de diferentes formas en función de estas etapas de sueño. De recién nacidos y hasta aproximadamente los primeros 3 años de vida, más de la mitad del tiempo total que dormimos, o cerca de la mitad, va a ser justamente de sueño-humor, como lo vamos a ver más adelante por su relación con el neurodesarrollo. Y conforme vamos creciendo, va a ir cambiando lo que llamamos la arquitectura de sueño. Vamos a ir durmiendo cada vez menos en sueño-humor y cada vez vamos a ir durmiendo más tiempo en sueño ligero. A lo largo de la vida, el sueño de ondas lentas también va disminuyendo de manera importante. Cerca de los 5 años es cuando más sueño de ondas lentas tenemos
y esto va disminuyendo con la. Hablamos ya de la gran cantidad de sueño amor que presentamos durante los primeros meses y años de vida. Este estudio me resulta muy interesante porque analiza la proporción del sueño de movimientos oculares rápidos en los 3 trimestres del embarazo y la vida postnatal en 3 especies diferentes. En la parte de arriba vamos a ver a roedores, después vienen primates no humanos y en la parte de abajo justamente vienen los humanos. Y lo que están comparando es la cantidad de sueño amor asociada con neurogénesis, con migración neuronal y con sinaptogénesis. Por ejemplo, en los roedores, que esta sinaptogénesis se da a mayor medida durante la vida postnatal, desde el día 1 de la vida postnatal, es cuando hay un aumento muy importante del sueño amor. Y este va disminuyendo junto con la sinaptogénesis. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en el humano es que durante el último trimestre del embarazo y los primeros 3 años de vida, donde hay una mayor cantidad de sinaptogénesis, es cuando más sueño amor tenemos. Esto nos ha llevado a concluir que el sueño amor tiene una participación fundamental, como ya se mencionó en la primera ponencia, en el neurodesarrollo. Y que si privamos a algunos modelos animales de sueño amor, vamos a impactar de manera muy significativa el desarrollo cerebral. Muy bien, vamos a platicar un poquito de cómo se acomodan estas etapas de sueño a lo largo de la noche y a lo largo de la vida. En la parte de arriba vamos a ver un himnograma, el himnograma verde, que es una representación gráfica de la manera en la que dormimos durante una noche de alrededor de 8 horas. Vamos a ver cómo los niños tienen un menor número de despertares, una gran cantidad de sueño amor, como ya decíamos, y también una gran cantidad de sueño de ondas lentas. Conforme vamos creciendo, esta arquitectura de sueño se va modificando, va disminuyendo el sueño de ondas lentas, van aumentando los despertares y se reduce, aunque de manera menos dramática, el sueño amor. Y finalmente, bueno, pues ya que somos adultos mayores, va a haber cambios todavía más importantes. Vamos a observar todavía más despertares y microdespertares, un aumento muy significativo del sueño ligero y como consecuencia una reducción particularmente del sueño de ondas lentas, pero también una leve reducción del sueño amor. Es importante también mencionar que a lo largo de una noche completa vamos a pasar por todas estas etapas de sueño en forma de pequeños ciclos. Nos vamos a quedar dormidos, usualmente entramos en sueño ligero, posteriormente en sueño de ondas lentas y después al sueño amor. Y todo este ciclo completo va a tener una duración aproximada de entre 90 y 120 minutos. Y vamos a estar repitiendo estos ciclos a lo largo de la noche. También es importante señalar que no todos los ciclos son iguales a lo largo de las 8 horas de sueño, o 9 horas, o 10 horas, sino que los primeros ciclos de sueño al inicio de la noche vamos a tener una mayor cantidad de sueño de ondas lentas y menor cantidad de sueño amor. Y al final de la noche va a aumentar la proporción de estos ciclos en sueño ligero, va a disminuir el sueño de ondas lentas y vamos a tener periodos de sueño amor mucho más prolongados. Por eso cuando nos despertamos de repente tenemos muy claro el sueño. Eso sucede porque vamos saliendo de sueño amor, de un sueño amor largo y podemos recordar y describir con toda precisión lo que estamos soñando. Muy bien, ¿cuáles son los valores esperados en esta arquitectura de sueño? ¿Cuánto esperamos que un adulto sano duerma en cada etapa de sueño? Bueno, el sueño normal, la gran mayoría de los adultos van a dormir entre 7 horas y media y 8 horas y media. Como vamos a ver más adelante, hay ciertas variaciones. Vamos a esperar que el total del sueño ligero, que recuerden que es el sueño N1 y N2, sea de cerca del 60% del tiempo total que dormimos. 20% para sueño de ondas lentas o sueño N3 y el 20% restante para el sueño amor. La latencia sueño normal es de entre 10 y 20 minutos. Aquellos pacientes que les dicen, yo no tengo ningún trastorno de sueño, como pongo la almohada en la cabeza en la almohada ya estoy roncando. Eso no es normal. Eso nos habla de que hay una deuda de sueño, ¿no? Digo, obviando el roncar, hay una deuda de sueño, por lo cual entro rápidamente a sueño. Estos valores, por supuesto, como ya les he dicho, cambian con la edad
Y en niños más pequeños la latencia de sueño inclusive puede ser un poco más alargada, hasta 30 minutos todavía se considera normal. Y finalmente la latencia sueño-humor, ¿no? El tiempo que tarda el cerebro en entrar por primera vez a sueño-humor es de entre 90 y 120 minutos. Esto tiene relevancia porque pueden ser marcadores biológicos para trastornos del estado de ánimo o depresión, o puede ser un dato diagnóstico para algunas hipersomnias de origen central como la narcolepsia o la hipersomnia idiopática. Muy bien, ¿cuánto tiempo tenemos que dormir? ¿No? Y esta es una pregunta que pues para muchos puede resultar obvia, pero en realidad no lo es, ¿no? Si nosotros queremos que todo el mundo duerma 8 horas, probablemente estemos cayendo en un error típico porque hay muchas diferencias individuales. Hay pacientes que con 6 horas y media pueden sentirse perfectamente funcionales durante el día y esto no quiere decir que tengan insomnio si duermen solo 6 horas y media. Simplemente son cortos dormidores. Pero también estamos los del otro extremo, los que tenemos que dormir 9 horas, pero una vez que logramos dormirlas, estamos de buen humor, funcionales, cognitivamente bien, ¿no? Somos largos dormidores, así nos gusta, así son nuestros genes, porque está determinado por los genes reloj. Entonces, bueno, pues hay ciertas variaciones de acuerdo a cada individuo. Pero esta gráfica además nos muestra cuánto tiempo tenemos que dormir por edad. Quiero que todos los que nos escuchan, si tienen niños, adolescentes, ¿no? En casa, adultos mayores, vean esta tabla y reflexionen si están durmiendo el tiempo que deberían. Por ejemplo, un adolescente de 13 años estará durmiendo entre 9 y 11 horas, por lo menos en México. La respuesta rápida es no, por supuesto que no están durmiendo el tiempo que deben de dormir. ¿Qué pasa cuando no dormimos el tiempo necesario para nuestra edad? O que tenemos algún trastorno de sueño que altera nuestro patrón o nuestra arquitectura de sueño, aumentando sueño ligero, reduciendo sueño humor y sueño de ondas lentas. ¿Qué va a pasar en nuestro paciente? Bueno, va a tener muchísimas alteraciones en diferentes niveles. A nivel físico se ha descrito un aumento en el índice de masa corporal, aumento de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión arterial, por supuesto migrañas, cefaleas en general, dolores, trastornos gastrointestinales, estos son de los más frecuentes, entre muchísimas otras que vamos a ver más adelante. También hay alteraciones conductuales, ¿no? El uso de alcohol, algunas drogas, vamos a ser más intolerantes, más agresivos, más violentos, vamos a llevar a cabo más conductas de riesgo, no vamos a evaluar los riesgos con facilidad. Nuestra cognición social, es decir, nuestra capacidad para leer a la otra persona también se va a ver afectada. En fin, conductualmente también tendremos algunas alteraciones. Por supuesto, a nivel emocional, pues hay alteraciones, aumento en el riesgo de enfermedades como ansiedad, depresión, aumento de riesgo de intento de suicidio, ideación suicida, baja motivación, autocuidado. De hecho, en sujetos que ya tienen alguna enfermedad psiquiátrica preexistente y duermen mal, pues el paciente responde menos al tratamiento para la enfermedad preexistente, tiene mayor número de recaídas y la severidad de este trastorno es mayor si duerme o duerme mal. Si logramos que estos pacientes, por ejemplo, pacientes con depresión, duerman bien, vamos a lograr que se apegue mejor al tratamiento, que responda, que reduzcan las recaídas a lo largo de su vida y, por supuesto, una disminución en ideación suicida. Entonces, es fundamental que todos nuestros pacientes, independientemente de la enfermedad primaria que tengan, logremos que duerman adecuadamente. Y por supuesto va a haber alteraciones cognitivas, de lo que más se ha descrito o lo que te afecta más rápidamente cuando no hemos dormido bien es el lenguaje. Entonces, si me ven acá tartamudear o pensar en la palabra, pues probablemente no dormí el tiempo suficiente. Pero no solamente se queda ahí, si prolongo la restricción de sueño, va a haber alteraciones en muchas funciones ejecutivas, en productividad. Y por supuesto, todo esto va a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes y no solo eso, también la esperanza de vida. Ok, hay algunos cambios importantes que quiero señalar también a lo largo de la vida que se asocian con los ritmos circadianos y particularmente con el sueño. Por ejemplo, la liberación de melatonina. Se ha descrito que hay una reducción muy importante de la liberación de melatonina a partir de la pubertad.
a tal punto que se ha propuesto como un marcador biológico para el inicio de la pubertad. Y a partir de ahí comienza a disminuir hasta la edad adulta. Entonces acá vemos la liberación de melatonina a lo largo de 24 horas por edad. Entonces claramente vemos cómo va disminuyendo esta melatonina. Ok, empezando a hablar un poco de cómo duermen hombres a diferencia de cómo duermen las mujeres, creo que uno de los datos que más se ha manejado al respecto es el tiempo que dormimos, ¿no? Las mujeres en general necesitamos una mayor cantidad de horas de sueño que los hombres. Y eso lo vamos a ver aquí en la gráfica del medio. Vamos a ver cómo el tiempo total de sueño es mayor en mujeres, sobre todo de los 40 a los 70 años. Pareciera que a partir de los 70 años la necesidad de sueño más o menos es parecida, pero en nuestra edad productiva, y esto es algo que es un dato que se ha manejado mucho, efectivamente las mujeres requerimos una mayor horas de sueño para sentirnos descansados y frescos que los hombres. Otro dato importante es que paradójicamente hay mayor somnolencia excesiva diurna en las mujeres. En la gráfica que está en el extremo derecho pueden ver cómo las mujeres tienen un índice mayor en somnolencia excesiva diurna con un cuestionario que se llama Epworth, que mide la posibilidad que tenemos de quedarnos dormidos durante el día. Entonces vean ustedes cómo 40 a 60 años las mujeres tenemos mayor somnolencia y posteriormente pareciera que nuevamente pues nos homologamos con los hombres. Y bueno, finalmente también va a haber diferencias en el cronotipo. El cronotipo tiene que ver con en qué momento me siento más productivo y duermo mejor a lo largo de las 24 horas. Esto también está determinado genéticamente por los genes reloj y tiene que ver con las personas que son muy matutinas, ya saben, aquellas personas que se despiertan muy temprano, 5:30 a 6 de la mañana, eso para mí es como una brujería. Y por supuesto, ya para cuando empieza a oscurecer, atardecer, 9 de la noche, muy temprano, también se sienten ya listos para dormir, se sienten cansados, ya no están productivos, ya no están de buen humor. Entonces les llamamos un cronotipo matutino, que simplemente quiere decir que tus actividades prefieren hacerlas por la mañana, se despiertan muy temprano, pero también tienen la necesidad de acostarse temprano. Y también está el cronotipo vespertino, que somos aquellos que nos cuesta mucho trabajo despertarnos temprano. Cuando tenemos que hacer, pues andamos ahí medio de malas hasta que ya logramos estar un poco más productivos. Pero pues podemos estar hasta altas horas de la noche muy productivas, de buen humor, ¿no? Y no tenemos como tanto sueño. Ese es el cronotipo. Y el cronotipo también va cambiando a lo largo de la vida y también son diferentes, hay diferencias sutiles por género. Muy bien. Una vez que tenemos un panorama muy general del sueño normal en cuanto a tiempo total de sueño, arquitectura de sueño, ¿no? Los cronotipos, etcétera, vamos a adentrarnos un poco a los trastornos de sueño que vemos en diferentes etapas de la vida, particularmente los que vemos más frecuentemente en hombres. A lo largo de la infancia, pues vamos a encontrar muchos trastornos de sueño. Sin embargo, por ejemplo, las parasomnias son aquellos trastornos de sueño que vamos a ver con mayor frecuencia en la infancia y algunas de ellas las vamos a ver de manera muy importante, más frecuente en hombres. También vamos a tener insomnio durante la infancia, de hecho este es un trastorno que ha ido incrementando mucho en las últimas décadas, y por supuesto trastornos respiratorios durante el sueño, que yo particularmente no me voy a profundizar mucho porque va a haber muchas charlas después de mí que van a hablar específicamente de apnea de sueño, de resistencia a las vías aéreas, etc. En la edad adulta, algunos de los trastornos más frecuentes que vamos a ver, particularmente en hombres, es la apnea obstructiva de sueño, se va a mantener a lo largo de la vida, aunque el insomnio es más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora que les enseñe las gráficas y la frecuencia, se darán cuenta que es un problema muy importante por la cantidad de pacientes que tienen insomnio. Y finalmente, también en la edad adulta vamos a encontrar algunos trastornos del ritmo circadiano, que en hombres, por ejemplo, lo que más vamos a encontrar o vamos a ver diferencias con respecto a las mujeres es alteraciones en el ritmo circadiano asociado a los turnos rotatorios. Esto pues simplemente es porque hay más número de trabajadores nocturnos, hombres que mujeres.
Y también vamos a encontrar a esta edad la fase retrasada de sueño, que son aquellos pacientes que se duermen muy tarde, pero que tienen la necesidad también de despertar muy tarde. Digamos que su patrón de sueño se ha desfasado por completo y ahora duermen en horarios inadecuados, social o académicamente hablando. Y finalmente, en la edad adulta, vamos a encontrar algunos otros trastornos de sueño frecuentes, como por ejemplo el trastorno conductual del sueño humor, que este también es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Vamos a ver que persisten los trastornos respiratorios durante el sueño. Esto es algo que vamos a ver desde pues prácticamente recién nacidos con apneas centrales por inmadurez hasta adultos mayores. Y a esta edad vamos a ver un aumento en el pico de trastornos de movimiento durante el sueño, como el síndrome de piernas inquietas y el movimiento periódico de las extremidades, que particularmente va a afectar la arquitectura del sueño y a generar insomnio. Muy bien, empecemos con el insomnio en niños. Acá podemos ver la prevalencia de trastornos de sueño en general durante la infancia y vemos que de los más frecuentes, como ya les adelantaba, es el insomnio, que lo podemos ver entre el 20 y el 30% de la población infantil, y el segundo más frecuente son las parasomnias, con un 25%. Entonces, realmente las cifras son escandalosamente altas. Por supuesto, hay otros trastornos menos frecuentes, como los trastornos respiratorios, que lo podemos encontrar entre el 2 y hasta el 5% de algunos estudios más recientes, o sea que tampoco es poco, y trastornos de movimientos durante el sueño o de trastornos del ritmo circadiano. Y con mucho menor prevalencia vamos a encontrar algunas hipersomnias a esta edad. Es importante señalar que la población que más insomnio tiene desde la infancia, aunque algunos estudios han demostrado que antes de la pubertad el insomnio es más o menos igual tanto en niños como en niñas, otros estudios más recientes, como el de Fernández Mendoza, demostró que en niñas alcanza hasta el 30%. Entonces, bueno, ya son datos que son muy relevantes identificar, tratar por todas las consecuencias negativas que tienen los pacientes cuando no logran. Y bueno, aquí lo que vamos a ver son problemas asociados a un mal dormir. Vemos, por ejemplo, a lo largo de los primeros años de vida, que particularmente en hombres hay una mayor consecuencia relacionada con un mal dormir. Es decir, aquí no estamos graficando, por ejemplo, insomnio, que sabemos que es más frecuente en mujeres. Estamos graficando los problemas asociados a dificultades de dormir. Entonces, problemas sociales, problemas laborales, problemas académicos asociados con un mal dormir, y al parecer la población más afectada en este caso, nuevamente, son los hombres. Y con respecto nuevamente al insomnio, en este estudio en particular vieron que en un grupo de entre 6 y 13 años no hay diferencia por géneros. Esta es una tabla recortada, más adelante las voy a enseñar completa para que vean cómo esta prevalencia va cambiando a lo largo de la vida. Y bueno, pues, ¿cuánto están durmiendo menos nuestros niños o nuestros adolescentes? En México se calcula que solo el 15% de los niños en edad escolar y 17% de los adolescentes duermen el tiempo. Estos son cifras verdaderamente que deberían de escandalizarnos a todos los que nos dedicamos a la salud en general, desde cualquiera de las trincheras en las que nos encontremos, porque estamos hablando de que el 85% de los niños en México no duermen el tiempo que tienen que dormir. Y si consideramos que el sueño está relacionado con el crecimiento, con el neurodesarrollo, con funciones ejecutivas, con conductas, pues en realidad estamos afectando de manera global la salud y las funciones de estos pequeños. Estamos hablando del 85% de los niños en México. Ahora, a veces decimos, bueno, pero ¿qué tanto es tantito? ¿No? Pues mi niño duerme menos de lo que debe de dormir, pero tantito, una hora, media hora menos de lo que le toca por su edad. Bueno, pues hay estudios que demuestran que desde media hora menos de sueño, por una sola noche, ya se afectan funciones ejecutivas a la mañana. Es decir, se evalúan funciones como atención, memoria, creatividad, memoria de trabajo, resolución de problemas, lógica matemática, se afectan solo con la reducción de media hora de sueño por noche.
pero nuestros niños no están durmiendo media hora menos. Nuestros niños mexicanos están durmiendo entre 2 y 3 horas menos de lo que tienen que dormir por noche. Entonces, bueno, pues cada vez que ustedes tengan un niño frente a ustedes en su consultorio, creo que una pregunta muy válida y necesaria es, ¿y cuántas horas está durmiendo? Y si les dice, pues duermo mis 8 horas que me corresponden, pues ya tenemos ahí una situación que tenemos que resolver. ¿Y qué creen? Pues también los niños varones son los que están más restringidos de sueño con respecto a las niñas mujeres. Este estudio de género no está hecho en México, este está hecho en Estados Unidos, pero demuestra que los niños y adolescentes hombres duermen todavía menos, no por insomnio, ojo, acá no estamos hablando de que se acuesten a intentar dormir y no lo logren, que es a lo que nos referimos con el insomnio, esta incapacidad para iniciar o para mantener el sueño. Estamos hablando de una reducción del número de horas de sueño por cuestiones sociales, académicas, laborales, etc. Y ya desde la infancia hay una reducción en el número de horas de sueño más marcada en niños varones que en las niñas. Bueno, otro de los trastornos de sueño más frecuentes a esta edad son las parasomnias, que son estos eventos que se presentan mientras estamos dormidos que no deberían de estarse presentando, que van desde me levanto a caminar, ¿no? Empiezo a gritar o despierto, aparentemente despierto y estoy desorientado, con un desorientado en persona, tiempo, ¿no? Lugar. Entonces, estos eventos son una manifestación de una activación del sistema nervioso central que se va a transmitir al músculo esquelético y al sistema nervioso autónomo. Dependiendo de las características de la parasomnia, va a haber un aumento muy importante del sistema nervioso autónomo o no, ¿no? Dependerá mucho del tipo de parasomnia. Entonces, ¿qué incluyen las parasomnias? Bueno, movimientos complejos. Ya sabemos que los pacientes durante una parasomnia pueden caminar, no se tropiezan, bajar escaleras, y no solo eso, pueden manejar, ¿no? Hay casos descritos en la literatura en donde han manejado por varias millas y el paciente completamente dormido, particularmente en estas parasomnias en adultos que vemos. Van a tener muchas conductas, pueden los niños acomodar sus cosas para el colegio, ponerse el uniforme, ¿no? Cosas que hacen habitualmente por la mañana. Por supuesto van a contener componentes emocionales, entonces algunas de ellas van a gritar, van a pedir ayuda, van a llorar, ¿no? Pareciera que verdaderamente los están atacando. Y bueno, existen muchas otras características de las parasomnias que vamos a ir viendo más adelante. Las parasomnias las vamos a dividir en varias secciones, particularmente dependiendo de qué momento de la noche se presentan. Aquellas que conocemos como parasomnias de activación son las parasomnias que se van a presentar en sueño no mor, particularmente en sueño de ondas lentas, el sueño N3 del que hablábamos al inicio. Y las tres parasomnias descritas como parasomnias de activación son los despertares confusos, que son pequeñitos que despiertan y empiezan como desorientados a buscar algo, a pedir ayuda, pero tranquilos, pero están desorientados en tiempo, en persona, en lugar. Tenemos también el sonambulismo, que son, pues ya saben, se levantan y deambulan por la habitación, pueden salir de casa. Y tenemos los terrores nocturnos, que son los que tienen una mayor activación. En estos eventos, los pequeñitos empiezan a gritar, piden ayuda, sudan, lloran, taquicardia, dificultad respiratoria, están verdaderamente aterrorizados. Y para los papás, pues también es un evento terrorífico. Finalmente, recientemente se agregó a la clasificación de las parasomnias asociadas a sueño no mor la ingesta nocturna de alimento, que es este trastorno en donde el paciente, entre un estado de entre vigilia y sueño ligero, se levanta a comer. No puede evitar hacerlo, pero al otro día tiene cierto recuerdo de lo que hizo. Es importante mencionar que en las parasomnias anteriores, en las parasomnias de activación, los pacientes no recuerdan absolutamente nada. Recuerden que están en sueño de ondas lentas, que es el sueño más profundo. Por un lado, nos va a costar mucho trabajo despertarlos si quisiéramos hacerlo, que no es lo recomendable, pero además si al otro día o al despertarlo les empezamos a relatar lo que hicieron, el pequeñito no se va a acordar de absolutamente nada, ¿de acuerdo? Ahora, en el segundo bloque de las parasomnias vamos a encontrar aquellas que están asociadas a sueño mor. Por supuesto, aquí vamos a ver parasomnias como las pesadillas, ¿no? Aquí están las ensoñaciones, lo vamos a ver acá.
y vamos a ver el trastorno conductual del sueño-humor. ¿Recuerdan que les dije que cuando entrábamos al sueño-humor perdíamos el tono muscular? Bueno, pues esto es un mecanismo protector para evitar que comencemos a movernos en función de lo que estamos soñando. Sin embargo, algunos pacientes van a tener alteración en esta pérdida del tono muscular y van a empezar a actuar su sueño. Y finalmente, las parálisis de sueño aisladas o recurrentes. Esta sensación que en México le llamamos se me subió el muerto, ¿no? Siento que despierto, pero no me puedo mover, trato de gritar, de pedir ayuda y soy incapacitado para moverme. Bueno, pues las parasomnias que tenemos en amarillo, como el sonambulismo, que lo vamos a ver hasta en el 21% de la población, los terrores nocturnos entre el 1 y el 5% son más frecuentes en varones. Al igual, por supuesto, que el trastorno conductual del sueño. Y en el último bloque de parasomnias, que hablan de otras parasomnias porque no se van a presentar particularmente en una etapa de sueño, la que más vemos en varones es la enuresis nocturna, esta pérdida del control de esfínter urinario. Y bueno, aquí les traigo algunos videos, no sé si desde el cuarto de máquinas me los puedan correr, porque supongo que por acá. Muchas gracias. En el primer video vemos a un varón de 12 años que está teniendo un despertar confuso. Entonces está en sueño de ondas lentas, como podemos ver en la lista de abajo, en donde se ve solamente un canal, pero se ve claramente una actividad delta muy lenta y de gran voltaje. Y aún así, pues él se está moviendo y está teniendo algunas manifestaciones motoras. También después empieza a agitarse un poco e inclusive empieza a hablar. Es importante mencionar que durante estos eventos no hay actividad epiléptica, no hay actividad eléctrica cerebral anormal, descargas, puntas, absolutamente nada. De hecho, es un criterio para descartar al tipo de epilepsia nocturna. Y bueno, si quieren, ponemos play en el siguiente video. El siguiente video es una pequeñita de 4 años que, como pueden ver en el electroencefalograma, no hay la menor duda, está en sueño de ondas lentas, de una actividad delta súper clara, porque recuerden que a menor edad el voltaje en el sueño de ondas lentas es mayor. Y entonces, aunque si bien el evento no hace gran cosa, me gusta mucho porque aunque hay músculo que artefacta un poco la actividad eléctrica cerebral, pueden verlo ahí, se sigue viendo el que está en sueño de ondas lentas, ¿no? La pacientita nunca despierta, está en sueño lento y está haciendo algunas actividades. Y aquí vamos a ver la primera que vamos a ver es un terror nocturno. Si me dan play en la primera, donde está el pequeñito. Please, no, Mom. No! Mom, stop. Mom, please stop me. If I press it, I'm gonna die. No, yes, I am. ¿No? Ow! Empezar a gritar, correr, ¿no? Ow! Y si me dan play en la siguiente, por favor. Please stop it. Mom! Y en este otro caso vemos a una pequeñita. Quiero que vean cómo también empieza. Clínicamente los dos eventos son muy similares. Sin embargo, en el segundo video, la niña está en sueño ligero y lo que vemos es una crisis epiléptica. Hay crisis que se presentan mientras el paciente está dormido, en las crisis nocturnas, particularmente del lóbulo frontal, que se van a ver exactamente como lo estamos viendo, ¿no? Una manifestación muy súbita, ¿no? Paroxística, y que se asocia, si estuviéramos viendo el electroencefalograma completo, se asocia con un inicio claro de una crisis epiléptica. Entonces, clínicamente a veces es difícil identificarlo. Sin embargo, hay ciertas características que nos van a orientar a si puede ser una parasomnia o un evento epiléptico. Por ejemplo, en el caso de las parasomnias, la frecuencia es baja. La vamos a observar, por ejemplo, 1, 2 veces, 3 veces al mes, ¿no? Ya una vez a la semana, ya, ¿no? Máximo. Y en el caso de los pacientes con epilepsia, pueden tener estos eventos prácticamente cada noche. Ese es un primer dato. El segundo es que, como ya lo mencioné, las parasomnias de activación se presentan en sueño de ondas lentas.
¿Y en qué etapa de la noche se presentaba más el sueño de ondas lentas? En la primera mitad. Entonces, las parasomnias de activación, típicamente los papás nos van a decir, nosotros ya ni nos acostamos al pequeño y nos esperamos a que pase como hora y media para ver si le va a pasar el evento o no, ¿no? Porque en ese periodo de la noche es cuando más le ocurre, porque se presenta en sueño de ondas lentas, a diferencia de la actividad epiléptica que se va a presentar con mayor frecuencia durante sueño ligero. Entonces lo podemos ver a lo largo de toda la noche, pero particularmente más en la segunda mitad de la noche. La duración de los eventos también es importante. Usualmente las crisis epilépticas son muy rápidas, ¿no? Duran máximo escasos minutos, 2, 3 minutos máximo. Generalmente duran segundos. Y en el caso de las parasomnias pueden durar muchos minutos. 15, 10 minutos, las más largas. Muy bien, y como ya les decía, otra de las parasomnias que vamos a ver con mayor frecuencia en varones es esta pérdida del control de esfínter urinario mientras están dormidos. Recuerden que para hacer este diagnóstico el síntoma tiene que permanecer, estar presente al menos 2 veces a la semana, y en niños mayores de 5 años. En menores no hacemos el diagnóstico de enuresis, aunque sí podemos empezar con intervenciones conductuales, no es como tal el diagnóstico. Existen factores, un tipo de enuresis primaria, en donde nunca hubo un control de esfínter urinario, y la secundaria. ¿De acuerdo? Ok, pasemos ahora a los trastornos de sueño más frecuentes en adultos. Ya les decía yo que el insomnio, aunque si bien es más frecuente en mujeres que en hombres, la prevalencia que hay de insomnio en varones no es nada despreciable. El insomnio pues se caracteriza por una dificultad para iniciar o para mantener el sueño. Nos tardamos mucho tiempo en lograr dormirnos o nos despertamos mucho a lo largo de la noche. También podemos tener un despertar prematuro, es decir, que nos despertemos en la madrugada y ya no logremos nuevamente conciliar el sueño, o simplemente referir un sueño de mala calidad, aunque tenga la sensación de sí haber dormido. Si no descansé, esto también es una característica de insomnio. Y podemos tener insomnio en diferentes momentos de la noche. En el primer hipnograma, por ejemplo, vemos un paciente que se tarda en quedarse dormido casi 2 horas, ¿no? Una vez que se duerme, pues tiene sus ciclos de sueño de ondas lentas, de sueño MOR, algunos despertares, pero digamos que su patrón de sueño es más o menos normal. En el segundo hipnograma vemos un paciente que su latencia de sueño puede ser normal, pero por ahí tiene 1 o 2 despertares muy prolongados que también merman la calidad de su sueño. Y finalmente, en el último hipnograma, vamos a ver un despertar prematuro o un insomnio tardío, donde el paciente se levanta varias horas antes de lo esperado o de lo deseado, y aunque lo intente, ya no logra volverse a dormir. El insomnio en México, y no nada más en México, en realidad en muchos países ha ido incrementando también de manera muy importante. En el 97 se calculaba cerca del 34% de la población. Para los tiempos de pandemia, bueno, este 34% había subido hasta 78%. Ha disminuido, después del 2020 volvió a disminuir, pero nuevamente lo tenemos entre el 30 y el 40%. Es decir, un gran porcentaje de la población duerme de manera inadecuada. Y bueno, esta es la tablita que mañosamente les había cortado en las primeras diapositivas para que todos nos enfocáramos en el grupo de edad de entre 6 y 13 años. Esta tablita nos muestra la prevalencia de insomnio en diferentes edades separadas por género, y vemos cómo efectivamente algunos estudios señalan que antes de la pubertad la prevalencia del insomnio no es diferente entre niños y niñas. Sin embargo, a partir de la pubertad y a lo largo de toda la vida vamos a encontrar una mayor prevalencia en mujeres que en. Pero pues si vemos la prevalencia de hombres, pues siempre después de los 50 años es cerca de entre el 15-20%. Muy bien, pasemos a la última fase de esta plática, que son los trastornos de sueño en adultos mayores. Aquí quiero darle un giro a la charla, y en lugar de hablar de los trastornos de sueño que vemos a esta edad, me gustaría mucho hablar de cómo el sueño, un sueño reparador, puede contribuir a una buena salud a esta edad. Y entonces primero quiero mencionar cuáles son las causas de muerte en México. Este es del 2022.
en hombres particularmente. Y una de las principales o la primer causa de muerte en México en hombres es enfermedades del corazón, seguido de diabetes y seguido de tumores. Para este año el COVID ya había bajado al 4º escalón, aunque en años previos vemos que es la causa de muerte número 1. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver el sueño en todo esto? Bueno, sabemos que el sueño puede ser un factor protector para diferentes enfermedades. Particularmente hablaré de estas 3 principales causas de muerte en hombres en México, empezando por las alteraciones cardiovasculares. En este estudio lo que hacen es evaluar algunos marcadores biológicos de factores de riesgo cardiovasculares y endocrinos. Por ejemplo, el colesterol, la glucosa, el índice de masa corporal, triglicéridos, etc. Y identifican aquellas personas que no duermen adecuadamente y se les inicia un tratamiento para el sueño. Se considera que tienen un alto riesgo cardiovascular aquellas personas que tienen alteradas 4 o más de estas variables biológicas que se determinaron como factores de riesgo para problemas cardiovasculares. Y lo que se hizo fue iniciar un tratamiento. Particularmente en este estudio se compara el tratamiento cognitivo-conductual, que es el de CBT, el de arriba, que podríamos confundir con terapia cognitivo-conductual, en realidad se refiere al Tai Chi, y el de hasta abajo, el SS, es el grupo de espera. Entonces vamos a concentrarnos en el color más clarito, que es la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Y quiero que vean cómo a los 4 meses de haber iniciado con esta terapia para que durmieran mejor los pacientes, aquellos que cumplían con los criterios de alto riesgo cardiovascular disminuyeron en un 60%, ¿no? Recuerden, alto riesgo cardiovascular era que tuvieran alteradas 4 o más de las variables que se midieron en sangre particularmente y otras más. Y a los 16 meses, este grupo de sujetos que tenían alto riesgo cardiovascular, al dormir mejor, disminuyeron en un 75%. Es decir, si logramos que nuestros adultos mayores duerman bien, duerman más, vamos a tener un impacto muy positivo en el riesgo cardiovascular. Otro estudio, este es otro estudio que primero nos habla de algunas comorbilidades frecuentes que vamos a ver en pacientes con apnea obstructiva de sueño. Vamos a ver, por ejemplo, que hasta el 83% de los sujetos con apnea obstructiva de sueño van a tener hipertensión, enfermedades coronarias 65%, infarto 75%, arritmia 50% y así. Es decir, hay una alta comorbilidad en pacientes con apnea obstructiva de sueño y estas enfermedades cardiovasculares. Particularmente hablando de la hipertensión, sabemos que en pacientes con apnea obstructiva de sueño, una vez que se les pone una terapia de presión positiva, no se ha hablado acá de esto, pero es la terapia que utilizamos de manera habitual en pacientes, particularmente con apnea severa o pacientes que tienen sobrepeso, en fin. Lo que hacemos es que a través de una mascarilla con presión positiva logramos que no se obstruya la vía aérea superior cuando se quedan dormidos, es decir, corregimos las apneas, las hipopneas, los ronquidos, las desaturaciones de oxígeno, los cambios en frecuencia cardíaca y por supuesto el patrón de sueño. Y en esta gráfica lo que estamos viendo es que aquellos sujetos con apnea obstructiva de sueño e hipertensión, una vez que se les colocó el CPAP, hay una reducción significativa en la presión arterial. Inclusive en aquellos pacientes que tenían hipertensión resistente a tratamiento, que ya estaban bajo tratamiento farmacológico y no lograban controlar su presión, se les puso CPAP y se mejoró su presión. Ojo, esto no significa que si tienen pacientes con hipertensión le pongan un CPAP, ¿verdad? Significa que si tienen pacientes con hipertensión, evalúen cómo está respirando por la noche. Y si tiene ronquido, despierta con boca seca, pausas respiratorias que describa su esposa, despierta con dolor de cabeza, se levanta a orinar varias veces en la noche y tiene mucho sueño durante el día, lo evalúen para ver si tiene una apnea obstructiva que se pueda corregir con presión positiva y podamos tener un impacto muy positivo en estas variables de presión. Hablando ahora de alteraciones metabólicas, sabemos que hay una relación entre las horas que dormimos y nuestra ingesta de alimentos, además de nuestro índice de masa corporal.
Esto se debe a varias cosas. Esta no es la única razón. Hay muchas razones descritas, que algunas tienen que ver con la microbiota, otras tienen que ver con el cortisol, pero particularmente en este estudio lo que se demuestra es que las personas que duermen 4 horas o menos por noche van a tener alteradas 2 hormonas relacionadas con la ingesta de alimento, la leptina y la grelina. Entonces, la grelina, que es la hormona que va a aumentar el apetito, se va a liberar mucho más cuando no hemos dormido bien. Y la leptina, que es la hormona que nos da saciedad o que es el marcador de la saciedad, se va a disminuir. Y vamos a ver una inversión muy interesante en aquellos que duermen 10 horas de aquellos que duermen 4 horas por noche. Entonces, por supuesto que si dormimos poco, vamos a tener más apetito y vamos a tener menos saciedad. Pero no solo eso, si dormimos poco se libera más el cortisol, lo cual va a generar que se enlentezca nuestra digestión y finalmente se va a alterar nuestra microbiota, que va a generar que se nos antoje comer más cosas dulces o hipercalóricas. Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos explicar este aumento de peso cuando no hemos dormido bien. Este artículo me gusta mucho porque describe 9 de las razones que usualmente hemos asociado al sobrepeso y las grafica de acuerdo al peso que tiene cada una de ellas sobre la ganancia de peso. Entonces, por supuesto que hay cosas como la dieta, una dieta alta en lípidos, ingesta de alcohol. Hemos culpado a la pobre cerveza del sobrepeso y es inocente, no es cierto. En fin, una vida sedentaria, ya saben, todas las razones usualmente asociadas al sobrepeso, que claro que tienen un peso. Sin embargo, la razón que más peso tiene sobre la ganancia de peso, en realidad tiene que ver con las horas que dormimos. Entonces, este artículo me gusta mucho, se llama "Le hemos ladrado al árbol equivocado", ¿no? Cuando pues nadie ha volteado a ver el sueño respecto al sobrepeso y ponemos mucha atención en todas las demás variables, que si bien sí tienen una importancia, pues pareciera que el sueño es el que más impacta en este sobrepeso. Muy bien, hablábamos también de que la diabetes era la segunda causa, ¿no?, de muerte en hombres en México. Pues sabemos que hay una correlación entre los niveles de insulina y el número de horas de sueño. Mientras más dormimos, nuestros niveles de insulina están más controlados. Sabemos que pacientes con apnea obstructiva de sueño tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y que los pacientes con diabetes, pero que duermen bien, tienen una mejor calidad de vida. En este estudio se evaluaron a los riesgos, un poquito como el artículo de obesidad, pero en este caso buscaron razones o factores que pueden predisponer o aumentar el riesgo a diabetes y concluyeron que la privación de sueño debería de considerarse dentro de los factores directos para la diabetes. Es decir, así como tiene peso la herencia, los hábitos, la restricción o la privación de sueño debería de considerarse como uno de estos factores de riesgo para desarrollar diabetes. Así de importante. Tumores, ¿no? La tercera causa, tumores malignos. Bueno, pues también el sueño tiene que ver con eso. En este estudio evaluaron durante 8 años, a lo largo de 8 años, a 10,036 sujetos. Y se dieron cuenta que el tiempo total de sueño tenía un efecto importante en la generación o no de que a lo largo de estos 8 años los sujetos pudieran desarrollar algún tipo de cáncer. Y esto, bueno, pues se ha descrito a lo largo de diferentes estudios. Sabemos que con solamente dormir 6 horas por noche durante una semana, que seamos honestos, ¿cuántos de aquí no dormimos solamente 6 horas por noche, ¿no? Y no por una semana, por meses. Bueno, pues durmiendo solo 6 horas por una semana, se modifican 750 genes. 750 que tienen que ver con ¿qué creen? Con alteraciones cardiovasculares, por supuesto, con inflamación, con la promoción de tumores y con el sistema. Entonces, claro que el sueño va a tener todo que ver con la salud en general de nuestros adultos. Y si me regalas un play en este videíto, este es un paciente justamente que tiene trastorno conductual del sueño-humor. Entonces, entra a sueño-humor y lejos de perder el tono muscular, comienza a moverse de acuerdo a lo que está soñando. Estos pacientes
no van a actuar todos sus sueños, particularmente van a actuar aquellos que tienen una carga emocional fuerte, es decir, las pesadillas. Sin embargo, se ha descrito un aumento en el número de pesadillas en estos pacientes. Como ya les decía, es un trastorno que se va a presentar más en hombres y en adultos mayores. ¿Por qué? Ay, perdonen el vocabulario del paciente, pero es que se está peleando. También entiendan. ¿Por qué pijas por su hijo? Siguiente, por favor. Ay, total. Muchas gracias. Y este paciente pues pelea, ¿no? Pelea mientras está dormido. El trastorno conductual del sueño-humor está íntimamente relacionado con trastornos neurodegenerativos. Cerca del 70% de los pacientes que vamos a ver ya con trastorno conductual del sueño-humor van a tener ya un proceso neurodegenerativo o lo van a desarrollar en los siguientes 10 años, ¿no? O sea, es íntimamente relacionado. Entonces, ¿qué tiene que ver el sueño con algunos trastornos neurodegenerativos? Bueno, pues sabemos que dormir mal o poco impacta en la limpieza que hace el sistema linfático a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Este sistema, con el líquido cefalorraquídeo, con ayuda de la pulsatilidad arterial, va a limpiar por la noche todo el sistema nervioso central y va a sacar algunas proteínas potencialmente tóxicas que están asociados a trastornos neurodegenerativos. Y en esta gráfica se muestra la proporción de esta limpieza linfática que se genera mientras estamos dormidos. Y lo que quiero que vean es cómo hay un mayor flujo linfático cuando estamos dormidos en sueño de ondas lentas. Entonces vean cómo ustedes en un joven, en la parte de arriba, que tiene más sueño de ondas lentas, pues hay mucho mayor flujo linfático en donde, repito, pues está sacando todos los fragmentos de proteínas potencialmente tóxicas del sistema nervioso central. Y vean cómo en el himnograma de abajo, en donde vemos un adulto mayor que casi no tiene sueño de ondas lentas, pues hay una menor limpieza de este sistema nervioso central. Y entonces, pues se ha descrito que la restricción de sueño, en este caso por 21 días, incrementa la formación del beta amiloide en algunas regiones cerebrales, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una correlación bien importante entre dormir poco y trastornos neurodegenerativos, particularmente en este caso con Alzheimer, que es el acúmulo de esta proteína de beta amiloide, que es la que se limpia con el sistema linfático cuando estamos dormidos. Y no solamente el beta amiloide, en este otro estudio se describió también un aumento de la alfa-sinucleína en pacientes que tienen privación de sueño. Y entonces, a modo de conclusión, pues quiero que todos nos llevemos a casa esta idea. Dormir 6 horas o menos va a aumentar la mortalidad, va a aumentar la morbilidad de nosotros, todos nuestros pacientes. Dormir poco va a afectar funciones cognitivas, conductuales, va a afectar nuestro sistema inmunológico, sistema cardiovascular, sistema endocrino, y vamos a tener un mayor riesgo a desarrollar enfermedades como depresión, ansiedad, problemas neurodegenerativos, bueno, hasta cáncer. Entonces, pues, logremos que nuestros pacientes duerman el tiempo suficiente, corrijamos cualquier trastorno de sueño que puede estar teniendo nuestro paciente que esté afectando todas estas funciones y mejoremos la calidad de vida y esperanza de vida de nuestros pacientes. Les agradezco mucho. Felicidades, doctora. Excelente ponencia. Por favor, si nos puede apoyar con las preguntas, doctora Tita. Sí. Pero bueno. Ajá. Bueno, pues muchas felicitaciones, doctora Yoali. Excelente ponencia. Hay una pregunta de Marijose Juárez. Excelente. Las cuclillas se refiere a cómo se sientan algunos asiáticos y puede repetir sobre esto. Yo creo es de la doctora Caro. Sí, justo a eso te refieres, ¿no? En México le decimos cunclillas, con Ajá. Cunclillas. Ajá, es como agacharse, Ajá. ¿no? Sí.
las cuclillas? Las cuclillas hace referencia a agacharse de modo que los talones estén apoyados en el piso, las rodillas totalmente dobladas, flexionadas y las pompas bien bajitas. O sea, sí, en cuclillas. Como se sientan los niños, como se sientan los niños a jugar. Es volver a ser niños, volver a tener esa habilidad. Todos los seres humanos deberíamos de tener la habilidad de agacharnos en cuclillas por lo menos 30 segundos, 5 veces al día. Ujú. Muchas gracias. Claudia Ugalde pregunta, ¿la higiene de sueño modificaría la secreción de melatonina y qué horario sería preferible la toma de melatonina recomendada? Claro que sí. Sí, tener una mala higiene de sueño o malos hábitos asociados al sueño puede afectar la liberación de melatonina. Ya no se habló profundamente de esto, pero la melatonina es una neurohormona que se libera con la estimulación de la oscuridad, ¿no? La libera la glándula pineal. Cuando empieza a oscurecer, comenzamos a liberar melatonina. Es el indicador que le dice a nuestro cerebro que se está oscureciendo y que se acerca la hora de dormir. Es como el orquestador del sueño. Cuando nosotros nos estimulamos con mucha luz, vamos a inhibir la liberación de melatonina hasta en un 80%. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros vemos televisión, utilizamos computadora, juegos de video, ¿no? O estamos en lugares muy iluminados, es el efecto Las Vegas, que de repente son las 4 de la mañana y no nos hemos enterado porque no nos ha dado sueño. Por supuesto que llegará un momento en el que el factor homeostático va a decirle a mi cerebro, a mí me vale que haya luz, es hora de dormir. Pero mientras tanto, la estimulación luminosa va a inhibir la liberación de melatonina, afectando nuestro inicio del sueño. Entonces, como una buena higiene de sueño es dejar de estimularnos con equipos electrónicos al menos 1 hora y media antes de ir a dormir. ¿Y a qué hora tomar la melatonina? Esta es una pregunta muy difícil de contestar de manera corta, porque eso va a depender mucho de qué estamos buscando. Nosotros utilizamos la melatonina más que en pacientes con insomnio, en pacientes con trastorno del ritmo circadiano. Por ejemplo, estos que les decía que tenían fase retrasada de sueño, en donde se duermen muy tarde y se levantan muy tarde. O en pacientes que se duermen muy temprano y se levantan muy temprano. Entonces, la melatonina es un sincronizador de ritmos biológicos. El más evidente, por supuesto, es el sueño, pero también modifica la temperatura, por ejemplo. Entonces, sincroniza nuestros ritmos biológicos a un ritmo circadiano. ¿A qué hora la vamos a tomar? Pues depende. Si quiero jalarle el ciclo de sueño a mi paciente, se lo voy a dar temprano. Y muy temprano, inclusive 6, 7. No con la idea de que se duerma a esa hora, sino para empezar a jalar su ritmo biológico. Si vamos a hacer un viaje y vamos a cruzar varios usos horarios, a algunos pacientes les recomendamos, sobre todo aquellos que tienen insomnio, que antes de hacer el viaje, como 3 días antes de irse de viaje, tomen melatonina a la hora en la que se van a dormir estando en su destino. Por ejemplo, yo voy a Europa a las 5 de la tarde, ya es la hora de dormir allá, pues aquí me tomo la melatonina. No me va a dar sueño porque hay luz y la idea no es que me duerma, es que empecemos a marcar un pequeño pico de melatonina a la hora en la que allá me voy a dormir. Esto va a ayudar a que nos sincronicemos más rápido del cambio de horarios, sobre todo en aquellas personas que de repente viajamos muy poquito tiempo porque vamos de trabajo y mal nos estamos acostumbrando al horario cuando ya vente de regreso, ¿no? Entonces nos puede funcionar bastante bien. Para insomnio, lo utilizamos a veces en pacientes adultos mayores. Como ya vieron en la gráfica, la melatonina de manera natural empieza a disminuir muy importantemente. Entonces, nos ayuda en algunas ocasiones, en algunos pacientes, usar melatonina. Y dependiendo del tipo de melatonina, por ejemplo, si es la de liberación prolongada, pues se va a tomar a cierta hora. Si es la sublingual, que se absorbe más rápido, la podemos tomar media hora antes de irnos a acostar, por ejemplo. Pero esto varía mucho dependiendo de la patología del paciente y de lo que estemos buscando. Pareciera que la melatonina es inocua, pero no lo es porque puede modificar ritmos circadianos, ¿no? Puede modificar muchas otras funciones relacionadas con estos ritmos. Entonces, bueno,
si hubiera oportunidad, podríamos tener una plática completa de trastornos de ritmo circadiano y uso de melatonina para cada uno de ellos. Muchas gracias. ¿Se puede modificar el cronotipo? Se puede modificar, pero más bien se modifica a lo largo de la vida. Como ya vimos, el cronotipo matutino lo vamos a tener más en los últimos años de vida y el cronotipo vespertino lo vamos a tener cuando somos más jóvenes, ¿no? Cerca de los 20 y hasta los 45, 50 años, hay una mayor tendencia de la población en general a ser vespertinos, y a partir de los 50 años y en adelante hay una mayor tendencia a ser vespertinos. Si se refieren a modificarlo como nosotros, pues no se puede modificar tan sencillamente. Podemos, como dirían los jóvenes, hackearlo. Por ejemplo, si yo trabajo turnos rotatorios, hay estrategias conductuales que tienen que ver con melatonina, con luz, con temperatura y con el uso de, por ejemplo, de café y algunas sustancias activadoras, que vamos a indicarle a nuestros pacientes que utilicen para que les vaya mejor en sus turnos nocturnos o en sus turnos rotatorios. Y entonces, más que modificar su cronotipo, pues estamos contribuyendo conductualmente a que se adapten mejor. Pero en el momento en que dejan de trabajar de noche y nuevamente tienen libertad de horario, su cronotipo va a regresar porque eso está pues genéticamente determinado. Y el cronotipo tiene que ver con liberación de melatonina nuevamente. Aquellos con cronotipo matutino van a tener una liberación de melatonina más temprana que aquellos con cronotipo vespertino. Muchas gracias, doctora. Pregunta Claudia Ugalde. ¿El uso de más videojuegos en los niños y niñas influye en la mayor incidencia de las parasomnias o insomnio en los varones? Sí, definitivamente, por muchas razones. La primera es la estimulación del uso, ¿no? Entonces, cualquier cosa que fragmente el sueño va a aumentar la incidencia de parasomnias. Ya no hablamos del tratamiento de las parasomnias, pero lo primero que tenemos que lograr con un niño con parasomnias es que duerma suficiente tiempo bien. Entonces, si tiene ronquido, quitárselo. Si tiene restricción de sueño, aumentarle el tiempo de sueño. Ahora bien, cuando utilizamos videojuegos, pues vamos a tener el efecto de la luz, que va a activar nuestro sistema nervioso central y que va a promover que tarde más tiempo en dormirme porque la melatonina no se libera bien. Pero además liberamos, dependiendo del tipo de videojuegos, pero en general liberamos más cortisol, ¿no? Entonces recuerden que un cerebro de un niño que está jugando un videojuego de guerra se comporta muy parecido a un niño que está viviendo una situación de guerra. Entonces se libera mucho cortisol y por supuesto que el cortisol no nos va a permitir dormir adecuadamente. Es un fenómeno que vemos inclusive en pacientes con insomnio, que a mayor restricción de sueño, mayor liberación de cortisol, y a mayor liberación de cortisol, menos posibilidad de quedarnos dormidos. Por eso es lo más recomendable es reducir los videojuegos en. Muchas gracias, doctora. Muchas felicitaciones, excelente ponencia. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y su atención.